está contestando. Me amo. Para que se me quite. Así. Oye, tengo muy pocos alumnos todavía. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Ahora veo que hay muy poquitos. ¿Que todavía no terminaba su clase anterior? ¿O fueron los mismos poquitos en la clase anterior? Sí, éramos poquitos. Y vamos a empezar con lo que les dejé ahí que buscaran para ver qué tienen. Todavía no les he abierto la entrega de, ay, está apagado esto, la entrega de tarea, pero justo para revisarlo, ¿no? ¿Cómo van? Les comparto la pantalla, que era justamente identificar si en la alcaldía que están ustedes analizando, vamos a hacer grande esto, encontraron cuáles eran las características, si estaban estas zonas ahí o cómo era, o cómo identificaron su alcaldía en particular. A ver, platíquenme con quién empezaremos. Vamos a empezar con Desiree. ¿Cuáles de estas zonas encontró que tiene la alcaldía que le va a tocar analizar? ¿La de Tlalpan, profesora? Ajá. Es que como tal no encontré una zona de conservación porque, bueno, es que no es específico el internet. Entonces yo pensaba ir, pero investigar yo. Ok, pero ¿no le marca ahí alguna zona de conservación en Tlalpan? No, porque dice que esas zonas están, lo que marca es que dice que esas zonas ya están, no invadidas, pero las compró ¿cómo se llama? El mercado inmobiliario. Ah, ok. Entonces ya no lo está marcando como zona de conservación, sino como zona de construcción. Ajá. Entonces se va a definir. ¿Mande? Eso es grave si es que alguna era anteriormente zona de conservación, ¿no? Sí, sí. Lo que puede hacer es que puede buscar si existe, por ejemplo, un atlas de riesgos en la página de la alcaldía. Sí. Normalmente cada una elabora su atlas de riesgos y ahí, por ejemplo, marcan zonas específicas, ¿no? Ahí siempre se señala si hay alguna zona de conservación, algún área natural protegida, cuáles son
zonas urbanas, ¿no? Entonces ahí pueden identificar esta información también para ver si le da algún dato de si esas zonas anteriormente eran solamente áreas verdes o eran zonas de conservación. Uh-huh. ¿Qué más? Okay. ¿Qué otra de estas franjas se encontró? Perdón, profesora. Pues le digo que lo voy a checar entonces en el Atlas de Riesgos porque no me aparece como tal bien la zona definida. Ok. Pero lo checo y lo voy a checar bien para no darle una información que esté errónea, profesora. Ok, vale. Recuerden que esa era tareita para la vez pasada, ¿no? Y sí, búsquenlo. Si no encontraron nada, todavía pueden checar los atlas de riesgo. Okay, sí, voy a checar eso que me dice. Va que va. Ok, a ver, ¿quién más tenemos por acá? Osmar, platíquenos usted. ¿Cuáles de estas áreas o de estas franjas se encontró en la alcaldía que está analizando? En nuestra alcaldía Iztapalapa, por ejemplo, en la franja de expansión urbana incontrolada, podríamos decir que el ejemplo más notorio se encuentra en la Sierra de Santa Catarina, Ajá. que bien era una zona pues de conservación, pero a lo largo de los años y del siglo pasado, gran parte de la población se empezó a asentar en la zona de manera no pues legal en zonas marginadas de la sierra, y pues no hubo como tal un control por parte de las instituciones de gobierno para evitarlo. Ajá. Ok, ¿qué otra de estas franjas o zonas se encontró en su alcaldía? Bueno, en la alcaldía que va a analizar. Bueno, en la franja de transición rural, en la urbana rural, igual se encuentran en esa zona, solo que más que nada ya es parte de otra alcaldía que es Tláhuac, que es la ¿Sí? que se encontraría más en la zona ya pues más rural, porque en Iztapalapa los únicos pueblos que había, pues ahorita ya están totalmente pues consumidos por la mancha urbana. Urbanizados, ok. Ajá. Sí, totalmente. Entonces ya serían parte de de la mancha urbana consolidada. Sí. Ok. Uh-huh. Muy bien. Ok, bien. ¿Quién más por ahí? A ver, Bárbara, platíquenos. ¿Cuáles de estas zonas se encontró en la alcaldía que va a analizar? Buenos días, profesora. Estoy con Des y con Jiménez. Encontramos de las zonas de conservación ecológica. Ajá. Y bueno, encontramos parques, como es en Tlalpan, cuenta con muchas zonas protegidas y mucha vegetación y todo eso. Y pues gran parte del suelo de Tlalpan es rocoso y hay muchas zonas volcánicas. Entonces es lo que más encontramos en esa área. Ok, muy bien. Leslie, por ahí, platíqueme qué encontraron en la alcaldía que van a analizar. Ay, ¿dónde está? Aquí. Bueno, ya le comentó mi compañero Owen, pero en zona de conservación también tenemos el Cerro de la Estrella, del lado de, que sería la frontera con una parte de Coyoacán. Ok, muy bien. ¿Quién más nos falta por ahí? Rodrigo, platíquenos. Sí, bueno, de la mancha urbana sí está bastante consolidada, o sea, desde los 1900 que se empezó a urbanizar con el primer fraccionamiento, se fue comiendo muchos de los caminos de los pueblos originarios, y fue tan buena la organización que pues la mancha urbana se consolidó bastante bien. En las zonas de conservación ecológica es la que más detectamos, por ejemplo, en la colonia del Valle, que es una de las principales que estamos analizando. Varios Ajá. camellones o rotondas tienen letreros que dicen que son zonas
degradadas y que ahora están conservadas y son parte de un proyecto que se llama Eco Benito Juárez, donde se busca adoptar ciertas zonas que pueden mejorar el medio ambiente, ya sea por el clima o por el efecto del agua. Porque, por ejemplo, en la misma colonia se haya mucha presencia de moho en el piso, pues, por la calidad del aire, que es bastante baja. Ok. Qué interesante. Bien, Gaby, por ahí, ¿qué encontró en su alcaldía? ¿Cuáles de estas zonas? Ay, pues en sí, pues ya es una mancha urbana consolidada. Sí, en la alcaldía de Azcapotzalco. La franja de expansión urbana encontrada en la periferia, pues serían el municipio de Tlalnepantla, en que es la franja de transición rural urbano, pues no, prácticamente no. No hay. No hay, porque ya todo ahora sí que es la mayor parte de Tlalnepantla, de donde colinda con Azcapotzalco, pues es zona industrial o comercial. En las zonas de conservación ecológica, pues la única sería el Parque Bicentenario, lo que antes era la refinería. Ok, Y algunos, muy bien. algunos, no sé, parques en las colonias. Ok, muy bien. Y en cuanto a lo que vimos de las formas como van creciendo justamente las metrópolis, ¿cómo identificaron que fue el caso de su alcaldía? El primero, donde simplemente va creciendo hacia alrededor, ¿no? Hacia esas franjas de la ciudad, o fue que se unieron o crecieron de forma conjunta a otra de las, puede ser de las alcaldías, y empezaron a unirse, ¿no? A cerrar los espacios. ¿Qué identificaron? A ver, por ahí, ¿quién no ha hablado? Por ahí, Denise, platíquenos. ¿Cómo, maestra? No entendí muy bien. La clase pasada vimos justamente dos formas como crecen las ciudades, ¿no? Y particularmente lo que había que revisar también era cuál era el caso de sus alcaldías, cómo es que ellas fueron conformándose. Si en el primer proceso, que es que se van creando, ¿no? Se van ampliando esta zona conurbada que veíamos acá, en las diferentes franjas, o es el crecimiento paralelo de dos localidades, ¿no? Puede ser dos alcaldías en nuestro caso, y que fueron creciendo hasta que se unieron por completo. Ok. Bueno, en el caso de nuestra alcaldía, lo que es Cuauhtémoc, ella se vio muy afectada con el sismo del 85, ya que casi todos los derrumbes que hubo en la ciudad, pues estuvieron ahí. Entonces esto hizo que esa mancha urbana creciera hasta llegar a los de Tlatelolco. Entonces pienso que pues sí se ha hecho como que más consolidada y más grande en ese aspecto, ya que todo eso, pues por ejemplo, lo que antes eran casas habitación se convirtieron en bodegas y los que vivían ahí se fueron a las afueras a la periferia de la alcaldía. Ok, entonces ahí tendremos un efecto inverso, ¿no? En vez de que vaya creciendo la aglomeración, más bien se salieron del centro y se fueron hacia las orillas, ¿no? Hacia las franjas. Ok, pero bueno, además al ser la más antigua de nuestras alcaldías, puesto que está en el centro, pues justo, ¿no? Estos procesos se dieron, pero hace muchísimos años, ¿no? Todavía más allá de 1985, en 1800 más bien, ¿no? Es como se dio este proceso de crecimiento de la alcaldía Cuauhtémoc. Ok, bien, por ahí,
¿Quién más? ¿Quién más nos falta? Por ahí, Zaira, platíquenos. No, pues igual estoy con mi compañera Chávez. Igual está aquí en Cuauhtémoc. Sí. Ok, va que va. ¿Y quién más nos faltó por ahí? Tenemos a Desiree, platíquenos. ¿Cuál es el caso de su alcaldía? Si anda por ahí, si no puede activar micrófono, lo puede anotar en el chat. ¿Ya se fue a desayunar y nos dejó aquí o qué pasó, Desiree? Ok, bien, ¿quién más? ¿Quién más? Platíquenos, Bárbara, el caso de su alcaldía, en lo que se van preparando Paula y Fabián que acaban de entrar, para que vean de qué estamos hablando. Sí, bueno, yo creo que la alcaldía de Tlalpan, ¿cómo se llama? Tuvo un crecimiento muy paralelo porque empezó siendo un pueblo muy chico y conforme fueron llegando a esa parte de Tlalpan, porque colinda con Xochimilco y con Magdalena Contreras, creo. Entonces empezó siendo un pueblo muy chico y poco a poco la economía fue entrando y se hicieron los pueblos y todo eso. Ok, entonces sería como pequeños pueblos que fueron creciendo hasta absorberse, es decir, sería esta parte, ¿no? Que eran pequeños pueblos y fueron creciendo hasta conformar la alcaldía. Ok, sí. Muy bien. Y eso también lo van a incorporar en su evidencia, chicos, justamente esta parte, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso de crecimiento de las alcaldías hasta llegar al día de hoy y justamente eso nos explica como el papel que juegan dentro de la metrópoli, ¿no? Dentro de la ciudad. Muchas de ellas, pues justo son estas áreas donde se ha dado la expansión, mientras que otras el proceso ya incluso ha sido al contrario, ¿no? De expulsión de población. Ok, bien. Esto también lo vimos la vez pasada. Vamos a retomar aquí un poquito, justamente para hablar de cómo ha sido esta revisión de la delimitación de la zona metropolitana. Recuerden que la vez pasada justamente hablamos, ¿no? De este asunto de que era una metrópoli, que era una megalópolis. Y bueno, particularmente en América Latina, más o menos el crecimiento de las metrópolis ha sido muy parecido, donde una de las causas de su crecimiento, pues justamente ha sido por el papel central como economías, ¿no? Que atraen justamente más migraciones y por lo tanto, pues se ha presentado un crecimiento demográfico. El término como tal metrópoli aquí nos dice, ¿no? Hace referencia a la ciudad con relación a los territorios que están aledaños, alrededor, cerca, y por extensión a la ciudad más importante de una región, ¿no? Es decir, a la capital de los países o las ciudades importantes, pero no necesariamente tienen que ser las capitales. Y se observa que además, pues fueron pasando justamente de una visión que era predominantemente espacial a una concepción más compleja, ¿no? Y bueno, y particularmente en la nuestra, pues se observa que de repente hubo una falta de tratamiento integral, no simplemente eran centros que ofrecían trabajo, que ofrecían servicios, particularmente educación, vivienda, y entonces empezaron a crecer de esa forma. Hay algunas propuestas que para definir justamente este concepto de metrópoli es que pues estos centros de atracción, ¿no? De atracción económica, de atracción social, empiezan a atraer o a incorporar algunos municipios
que tienen algún tipo de valor para la metrópoli. No puede ser aquí un valor ambiental que se debe preservar, puede ser también algunas zonas que son aptas para el desarrollo urbano, particularmente, por ejemplo, vivienda, y que entonces se busca que vayan incorporándose, pero de forma ordenada, ¿no? De forma más organizada. Para poder delimitar entonces una zona metropolitana, hay identificación de tres formas, ¿no? De tres grupos. Por un lado, los municipios centrales, que son municipios... Ay, perdón, es que me está dando tos. Ok, listo, ya, perdón. Bien, cuando se habla, por ejemplo, de los municipios centrales, que son municipios que se encuentran muy cercanos o muy aledaños justamente a alguna zona metropolitana, y entonces van a compartir incluso cierta conurbación, ¿no? Es decir, esto que decíamos, de repente ya no se sabe específicamente dónde empieza uno y termina otro. También se caracterizan porque, por ejemplo, son municipios que tienen localidades de 50,000 o más habitantes. Con un grado de integración física y funcional, con varios municipios, no es decir, aquí no es solo uno, pueden ser más de uno, y que son predominantemente urbanos, ¿no? Por eso es que además se van añadiendo justamente a estas zonas metropolitanas. Y también municipios con ciudades de 1 millón o más habitantes, es decir, municipios de por sí muy grandes, que justamente también por la importancia, la cantidad de población que tienen, pues comparten actividades, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionábamos también la vez pasada, de que, bueno, hay un gran número de unidades habitacionales donde la gente pernocta, donde está su casa habitación, pero mucha de esa gente pues viene a trabajar a la ciudad, ¿no? Al centro de la ciudad o a la zona de Santa Fe, que son como las zonas que más atraen población trabajadora. Está también, por ejemplo, los casos de municipios que son exteriores. Si de exteriores hablamos justamente con criterios estadísticos y geográficos, es decir, no se encuentran dentro de la metrópoli. Son municipios que van a ser contiguos a los que mencionamos anteriormente, ¿no? Estos sí están completamente, podríamos decir, unidos, comparten actividades, y en este caso puede ser que haya inclusive algunas localidades que no están conurbadas a la ciudad, pero que son urbanas, y por lo tanto entonces van a tener también intercambios con la metrópoli, que se ejerce como centro atractor, ¿no? De los otros municipios. Normalmente estas localidades no van a estar más allá de 10 kilómetros. Además hay vías de comunicación ya bien definidas, establecidas, normalmente carreteras pavimentadas de doble carril, que justamente permiten esta comunicación entre la metrópoli y estos municipios. Y particularmente por lo menos el 15% de la población ocupada trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, ¿no? Los que están más cerca de la zona metropolitana. O un 10% de la población reside en estos municipios que se encuentran, bueno, aquí dice centrales, pero en realidad no son centrales, ¿no? Son los que se encuentran externos a la metrópoli. La población también tiene la característica de que un gran porcentaje está dedicada a actividades, sobre todo industriales y de servicios, ¿no? De estos dos grandes sectores.
Por eso es que además, ¿no?, se identifica esa preponderancia urbana, ¿no? Tiene una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea, ¿no? Es decir, tienden a tener una mayor densidad urbana que otros municipios que ya se encuentran fuera de este ámbito de atracción de la metrópoli. Esto mismo que decíamos, porque además ya tienen características de localidades urbanas, pero sigue siendo menor la densidad de población que lo que se encuentra dentro de la metrópoli. Y además tenemos también los municipios exteriores. Estos municipios se encuentran reconocidos por gobierno federal y local como parte de alguna zona metropolitana, también normalmente por que justo parte de sus actividades económicas están muy ligadas a la metrópoli. Puede tener algunos de estas localidades o municipios, pueden estar incluidos dentro de la zona conurbada o zona metropolitana, ¿no? Piensen ustedes justamente en esta diferencia que hay entre la zona del Valle de México y la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Normalmente van a estar considerados en el programa de ordenación de la zona conurbana o zona metropolitana. Por lo mismo, no hay vías de comunicación terrestre que se comparten entre sí. Por lo tanto, van a estar reconocidos también estos municipios dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio vigente. Platicábamos, por ejemplo, ¿no?, la vez pasada que inclusive van a compartir algunos tipos de normatividades, como es el reglamento de movilidad, ¿no?, que aplica para la Ciudad de México y para todos los municipios conurbados, aun cuando sean del Estado de México. Y bueno, ahí ustedes tendrán que identificar cuáles son también esas zonas que se pueden encontrar cerca de la alcaldía, que a lo mejor son municipios como tal que tienen estas características respecto a la ciudad, pero que justamente su polo de atracción es o que están cercanos a la alcaldía que ustedes están analizando, ¿vale? Entonces la próxima vez, igual iniciando la clase, les voy a preguntar esto para que vayan investigando un poco también sobre esas características. Y bueno, hablando justamente del desarrollo de las ciudades, siempre nos queda esta pregunta de por qué algunas regiones sí se desarrollan y otras no. Y hay algunos postulados, ¿no?, particularmente dentro del enfoque de la nueva geografía económica, que la encabeza Krugman, que nos habla, bueno, es que hay dos características. Están, por ejemplo, las economías de aglomeración y las economías de urbanización. Particularmente en las economías de urbanización, pues vamos a encontrar que comparten insumos entre estas economías. Es decir, les van a servir estos insumos a diferentes firmas o a diferentes compañías en actividades distintas. Insumos nos referimos pues justamente a todos esos bienes o servicios que se van a usar, ¿no? Particularmente cuando hablamos de insumos, hablamos, por ejemplo, del gas, de la electricidad, de la provisión del sistema de agua, ¿no? Particularmente son esos tres, pero bueno, puede haber ahí además el tema de combustibles diferenciados, ¿no? No solamente electricidad, sino gasolina, diésel, gasóleo, etc. Otra de las características es que comparten mercado de trabajo. Hay transferencia de trabajadores entre diferentes empresas, ¿no? Entre firmas exitosas y no exitosas. Es decir, hay una movilidad laboral en estas economías de urbanización. Hay un ajuste de habilidades demandadas y ofertadas de mano de obra, es decir, se dice que las empresas pues van a competir por los trabajadores
Es decir, también respondiendo a esta movilidad, además buscan, ¿no? Los trabajadores con esas características y en particular, pues buscan obviamente también que la mano de obra o los trabajadores se encuentren cercanos a la zona donde ellos están y también cercanos a los consumidores. Otra característica es en cuanto a la difusión del conocimiento, que hay una proximidad física que va a facilitar el intercambio de ideas entre las personas, ¿no? Y ayudando con esto, pues a generar nuevas ideas. Es decir, en una economía de urbanización se dan estos procesos. Para este enfoque de la nueva geografía económica, entonces el desarrollo económico va a ser el resultado de una combinación de fuerzas que llama centrípetas y centrífugas. Se refiere a fuerzas centrípetas cuando nos dice, bueno, va a provenir de la combinación, por ejemplo, de las cosas que puede aprovechar, ¿no? Que pueden aprovechar estas economías. Por ejemplo, los bajos costos de transporte y las economías de escala. Las economías de escala se refiere, por ejemplo, a que en la medida en que hay un crecimiento, por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo, ¿no? El transporte. En función de que hay un crecimiento del transporte, pues tienen que estar incrementando constantemente las unidades, ¿no? Va a llegar un momento en que, por ejemplo, aquí, ¿no? Crece la población, hay mayor necesidad de transporte, pues entonces se aprovecha ahora una unidad que puede medir el doble de personas o puede subir el doble de personas que la que tradicionalmente tenían. ¿Esto qué implica? Pues que con lo mismo que se movía, ¿no? Este auto, esta unidad, pues ahora podemos mover al doble de cantidad de personas, ¿no? O 1.5 más personas de las que tradicionalmente se movía. Por lo tanto, entonces va a ser menos costoso el transportar a ese doble de personas, puesto que lo estamos haciendo como antes trasladábamos a una. Y eso se traduce a muchas cuestiones, ¿no? Es decir, aprovechar. Normalmente, un ejemplo muy común es cuando las empresas, ¿no? Producen X cantidad de productos, pero les dicen, bueno, pero si me compras por mayoreo, les dicen sus proveedores, te sale 30% más barato. Ah, pues entonces lo que hago es escalar mi nivel de producción a un nivel más alto para poder aprovechar costos más bajos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con aprovechamiento de economías de escala. Y después tenemos las fuerzas centrífugas, que estas se van a producir como resultado de los factores de un exceso de congestión en las ciudades, que pueden ser, por ejemplo, por altos precios del suelo, pues la gente prefiere irse a vivir a las orillas, ¿no? O si por alguna razón hay restricciones a la movilidad de la mano de obra, ¿no? Decíamos, por ejemplo, acá en las economías de urbanización, pues la tendencia es que haya intercambio, ¿no? De trabajadores. Los trabajadores se pueden mover a cualquiera de las empresas que les ofrezca mejores condiciones. Pero si hay algún tipo de restricción, pues entonces más bien van a tender a salirse de ahí, a moverse hacia otras partes, ¿no? Y si ven ustedes, podemos observar esas dos fuerzas en la Ciudad de México y también es diferenciada por alcaldía, ¿no? Esto que nos contaba, ¿quién fue? Denise, ¿no? De la Ciudad de México, del centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, pues ahí justo actuó una fuerza centrífuga, ¿no? Derivada de un efecto natural, como lo fue un sismo, pero que justamente lo que hizo fue desplazar del centro de la metrópoli hacia afuera a la población. Y tenemos otras, ¿no? Que justamente son estas fuerzas centrípetas. O sea, ¿por qué fue creciendo la ciudad? Ah, bueno, pues porque justo, ¿no? Podían aprovechar las mismas rutas de transporte, eso generaba menores costos y además se aprovechaba en la medida en que se pueden alcanzar estas economías de escala. Entonces, ¿qué tipo de fuerza representa o corresponde a la alcaldía que ustedes están investigando, ¿no? Ahí justo es que ustedes hagan esa reflexión para describir también su alcaldía en particular. Y bueno,
En cuanto a las economías de aglomeración, tenemos, por ejemplo, esta teoría de la acumulación o especialización flexible que desarrollaron Piore e Isabel. Y bueno, aquí nos dicen que particularmente el régimen tradicional que se usaba para la producción en masa fue poco a poco siendo reemplazado por una producción más flexible, ¿no? Y particularmente entonces esta nueva forma de producción flexible, pues tendía a localizarse en distritos industriales o sistemas locales de pequeñas empresas, ¿no? Es decir, empiezan a crearse zonas específicas, tal vez para industria, tal vez de comercio, ¿no? Para pequeñas empresas, para grandes empresas. Y particularmente estos distritos industriales, pues iban a asociar desde el punto de vista de organizaciones, ¿no? Con diferentes empresas que están interconectadas entre sí. Por lo cual entonces las relaciones entre las empresas pues se van a dar de forma no estandarizada, de una forma más cooperativa o más concertada, ¿no? Porque justamente en los distritos industriales pues comparten esto que decíamos que es, pues aprovechan de costos más bajos porque pues están cerca, ¿no? Están organizadas en un distrito específico industrial donde entonces ya va a estar disponible la infraestructura y eso nos permite aprovechar ciertos beneficios. De ahí, bueno, también se identifican dos tipos en particular de aglomeraciones, ¿no? De carácter urbano metropolitano, que tienen características también propias, por ejemplo, cuentan con recursos humanos calificados, con infraestructura tecnológica, con universidades. Y entonces esto permite, por ejemplo, la creación de los famosos tecnopolos, que consisten en que dentro de una misma localidad se llevan a cabo actividades de alta tecnología, ¿no? Centros de investigación, empresas, universidades, instituciones financieras. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden identificar si en la alcaldía hay algún tipo de estos tecnopolos, ¿no? Si hay alguna zona que se dedique, por ejemplo, a centros de investigación, alguna zona que sea particularmente conocida por el espacio que hay de universidades, o donde hay altos niveles de tecnología, o donde hay distritos industriales, ¿no? O donde hay una concentración de instituciones financieras, ¿no? Tenemos varios ejemplos en la Ciudad de México, ¿no? Ustedes deberán de describirlo según la alcaldía en la que se encuentran. O tenemos también aglomeraciones del tipo clúster, que estas se van a caracterizar porque van a ser concentraciones geográficas de empresas o de instituciones que van a estar interconectadas y que pertenecen particularmente a algún sector en específico, ¿no? Pueden ser diferentes industrias, pero que justamente genera cierta competitividad entre ellas, ¿no? En ver quién ofrece un producto más novedoso, quién tiene mejores condiciones en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Es decir, genera cierta competencia entre ese grupo de empresas o instituciones interconectadas y que además son parte de un mismo sector. Y eso se le llama un clúster. Y bueno, ahí también, por ejemplo, tendrán ustedes que investigar si existe algún tipo de estos dos, o un clúster o un tecnopolo en su alcaldía. Y bueno, continuando con este enfoque de por qué se desarrollan o cómo se da este desarrollo de las metrópolis, pues decíamos que el desarrollo económico es un factor importante, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de urbes, de ciudades, pues podemos observar que particularmente hay un crecimiento del sector secundario y del sector terciario de la economía como actividades económicas. Es decir, y esto responde a que en la medida en que crece más la ciudad, pues obviamente hay más necesidades. Y entonces la industria
deja de ser como la principal actividad económica y tiende a desarrollarse más el sector de servicios, que justamente pueden proveer de servicios o de atención a esta ciudad que está en constante crecimiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el sector de servicios, que podemos estar hablando de finanzas, de seguros, de servicios profesionales, los servicios de gobierno, se le llama de finca raíz, ¿no? Pero bueno, son servicios, por ejemplo, de provisión. Y todas aquellas necesidades que pueden requerir de los habitantes de ciudades, ¿no? Entonces, pues justamente por eso va creciendo. Crece la población, pues también van creciendo estas zonas, ¿no? De zonas industriales, empresas, zonas donde se concentran las empresas. Y eso nos permite entonces también observar cómo puede ser el crecimiento de las ciudades, si es basado no en un crecimiento geográfico, si es basado en un crecimiento económico. Y podemos observar entonces también estas franjas que mencionábamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí la zona que es agrícola, cómo se conecta con el centro de la ciudad, la zona que es urbana o semiurbana, y la ciudad propiamente urbana, ¿no? Como las conocemos hoy en día. Hay dos tipos más de razones de crecimiento de las ciudades, además de este que mencionábamos, que es particularmente económico, pero que puede tener además sus características específicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, se habla de la famosa economía creativa. Particularmente este enfoque se desarrolla en España, ¿no? Dentro del tema de desarrollo urbano en España. Pero, bueno, nos dice este autor que se observa que las áreas urbanas pues van a tener como tal un reto de elevar la capacidad competitiva que tienen y por supuesto avanzar en cuanto al enfoque de sostenibilidad que tiene la empresa para poder pues salir bien, ¿no? de las crisis económicas que se puedan presentar. Y en este caso, por ejemplo, toma una especial importancia el observar cuáles de esas actividades tienden a ser estratégicas para mantenerse vivos como tal, cuáles son resilientes también a esta deslocalización, es decir, resistentes a la deslocalización, es decir, son poco flexibles, es difícil moverlos, es difícil también a lo mejor que al trasladarse de un lugar a otro pues sigan siendo centros económicos tan provechosos. Y particularmente este tema de la economía creativa pues nos dice que se define como la economía del conocimiento, que va asociado a la idea de una sociedad de la información que busca o trata de satisfacer sus necesidades a partir también de sus conocimientos tecnológicos, pero también puede ser el desarrollo de esta economía creativa alrededor de las actividades culturales, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita para potencializar esa economía creativa? Pues que haya una oferta de capital humano, patrimonial e intelectual, ¿no? En general. Y justamente esto de la creatividad de la economía se refiere a que hay una capacidad de aportar respuestas a los retos actuales de las ciudades, específicamente para los individuos, sociedades y territorios, ¿no? Entonces, aquí en esta economía creativa entra todo lo que tiene que ver con sociedad de la información y además también con los aspectos culturales. Podríamos pensar ahí, pues entra justamente el teatro, ¿no? Las personas que se dedican al teatro, que además es un conjunto amplio de actividades que se desarrollan para poder, ¿no? Hacer, por ejemplo, una puesta en escena, ¿no? Tiene que ver con quiénes son los proveedores de los materiales para crear los escenarios, ¿no? La investigación a lo mejor que requieren para conocer más sobre la cantidad de gente que pueden captar en X o Y lugar.
Y además también pues se habla de una industria creativa, ¿no? Que es esto que decíamos, las actividades intensivas, bueno, que hacen un intensivo uso del conocimiento. Entonces pueden entrar ahí estas actividades, ¿no? Que han sido desarrolladas o que están basadas en un gran uso de la tecnología, pero puede ser también aquellas que se refieren a los aspectos culturales. Lo que sí es común a ambas es que hay una demanda creciente a nivel internacional, por lo cual se va asegurando esa capacidad para generar empleo, ¿no? Por eso es que es una de las formas de desarrollo, de crecimiento de las ciudades. Particularmente, decíamos, en las actividades creativas, pues se encuentran aquellas relacionadas con creación artística, con medios de comunicación, con servicios de información, y van a tener también una mayor presencia mientras más desarrollada está la economía, es decir, en un principio o actualmente está más presente en economías avanzadas que contienen, ¿no? Que tienen el acceso a la tecnología, a los medios de comunicación, a los servicios de información, pero entra un sinnúmero de actividades que además están ligadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra solamente algunas, como las actividades de creaciones artísticas y espectáculos, bibliotecas, archivos, museos, actividades culturales, la edición de libros, de prensa, de software, de videojuegos, la programación y emisión de señal de radio y televisión, todo lo que tiene que ver con esa actividad, la publicidad y estudios de mercado, ¿no? Es decir, esto que podía parecer no tan cultural, pero sí entra dentro de los temas de sociedad de la información, ¿no? Es decir, ellos a su vez se van a servir justamente de este tipo de herramientas. Otras actividades profesionales, diseño, fotografía, traducción, servicios técnicos para arquitectura e ingeniería, actividades cinematográficas, video y televisión, artes gráficas, y lo que tiene que ver justamente con la reproducción de los soportes o de lo que se haya creado como arte gráfica. Entonces, vean, hay un montón de actividades que forman parte de esta actividad creativa y además, al ser justamente tan novedosas, tan especializadas, pues también pueden actuar como un polo de atracción, de crecimiento en las ciudades. Si crecen, ¿no?, todas estas actividades, pues entonces también van a tender a crecer las ciudades. Esto de la economía creativa o el desarrollo de las sociedades creativas, es importante también además que se tengan en cuenta, que se conozcan si dentro de la zona, la localidad, es una oportunidad, ¿no? O al contrario, ya se está viendo el desarrollo específicamente de este tipo de economías. Es importante darle su espacio, reconocerlo, porque justamente son formas en que pueden crecer las ciudades, ¿no? Pueden mejorar su nivel de ingreso, su poder adquisitivo, en la medida en que se requiere gente más especializada y que existe esa cantidad de gente más especializada. Las investigaciones, por ejemplo, pues se va a centrar en regiones, a veces inclusive no solamente en localidades, sino puede ser más amplio en regiones, pero siempre hay que observarlo desde la perspectiva local para ver si efectivamente es economía creativa lo que se va desarrollando. Hay, por supuesto, algunas características de estos clústeres, de estos tecnopolos de desarrollo, que hay una tendencia muy fuerte a la concentración y, por supuesto, que es una oportunidad el promover la formación de clústeres creativos, ¿no? La vez pasada mencionábamos, ¿no?, cuando hablábamos de las ciudades, que hay inclusive localidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que son solamente para alguna de estas actividades de la economía creativa, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el Silicon Valley, donde está sentado Google, donde está sentado Facebook, es decir, que son dentro del mismo sector económico y de información, ¿no? Y bueno, como tal, entonces podemos identificar que estos procesos de concentración metropolitana
tienen diferentes causas, diferentes formas, ¿no? Diferentes razones. Podemos hablar de urbanización o podemos hablar de aglomeración por algunas otras causas. Es decir, si ven ustedes en urbanización y aglomeración, lo que cambia son las causas y los efectos que a su vez tiene para el largo plazo. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas áreas, estos procesos de concentración o de aglomeración que se dan por el agrupamiento en determinados barrios o determinadas áreas, alguna actividad en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad tenemos zonas que se dedican específicamente a, no sé, vender electrónicos, otras que se dedican específicamente a vender instrumentos musicales, otra que es específicamente para papelerías, ¿no? Y se van aglomerando, ¿no? Porque lo que hacen es que aseguran que la gente va a ir a ese lugar porque entre todos los posibles negocios puede encontrar esa opción que ella está buscando, ¿no? De tal forma entonces que este tema de los clúster, tecnopolos y clúster creativos, es una de las formas o de las características que puede tener la aglomeración, ¿no? Dentro de una ciudad, dentro de una zona urbana, particularmente, bueno, aquí van a ser empresas que pertenecen a una misma rama, pero que inclusive a lo mejor puede ser que compitan, pero además de que compitan entre ellas, puede ser que también cooperan entre sí, ¿no? Y esa cooperación les ayuda justamente a mantener esas relaciones de mercado, ¿no? Que es este ejemplo que decíamos, pues todos los que venden artículos para sanitarios están en la misma calle en el centro, ¿no? Efectivamente compiten entre ellos, pero además justamente cooperan en la medida en que pues saben que estando juntos va a haber un flujo específico de personas que van a buscar ahí lo que buscan o lo que quieren o lo que necesitan, y eso les genera flujos continuos. Y eso a su vez pues hace crecer las ciudades porque crecen como tal las empresas y crecen también las necesidades de la población, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. La idea de estos temitas que estamos viendo, chicos, es que ustedes vayan identificando cuál de estos mejor describe la alcaldía en la que ustedes están, cuál de estos, no he dejado de compartir, cuál de sus alcaldías corresponden a estas características de las que hablamos, cuáles han estado creciendo así, ¿no? A lo mejor como un tecnopolo, o no, a lo mejor solamente por estas cuestiones de que se va creciendo sin una planificación como tal. Entonces, la idea es eso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O todo bien? ¿Ya van pensando ahí a cuál de estos tipos de crecimiento corresponde su alcaldía? Váyanle pensando, váyanle cavilando, porque entonces la próxima clase pues empezamos con eso, ¿no? Con que nos describan desde este punto de vista cuáles serían los casos para las alcaldías que ustedes están analizando. ¿Va que va? Sí, profesora. Listo, chicos. Entonces nos vemos la siguiente sesión. Que tengan lindo día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao.